Bienvenidos a esta nueva inmersión. Hoy nos metemos de lleno en los escritos de un personaje que, 700 años después, sigue siendo desconcertante, Y fascinante. a partes iguales. Sí. Meister Eckhart, un teólogo dominico del siglo XIII. Tenemos sobre la mesa varios de sus sermones, que no eran, ojo, textos académicos para élites. Para nada. Eran charlas que daba en alemán, vamos, en el idioma de la calle. Sí. Y quizá por eso mismo acabaron siendo tan polémicos. Nuestra misión hoy es intentar entender el núcleo de su pensamiento, que es, bueno, bastante radical. Muchísimo. La idea central que lo mueve todo es cómo el alma puede unirse a Dios de una forma directa, sin intermediarios. Sí. Y esto nos lleva a una pregunta que, creo, lo cambia todo. ¿Y si para encontrar a Dios primero tuviéramos que dejar de buscarlo? De la forma en que siempre nos han dicho. Es que esa es la clave de todo. Para empezar a entender a Eckhart, hay que saber que era un hombre con dos caras, por así decirlo. ¿A qué te refieres? Por un lado, era un filósofo con una formación escolástica brutal, súper riguroso. Pero por otro, era un místico que hablaba desde la experiencia directa. Y para navegar su mundo hay una distinción que es como la piedra de Rosetta de su pensamiento. A ver. Él diferencia entre deidad, que es la esencia divina, un abismo infinito, incognoscible, y Dios, que serían las tres personas de la Trinidad con las que nos relacionamos. Todo su mapa espiritual consiste en cómo llegar a ese fondo último. Y para ello habla de algo que llama el nacimiento de Dios en el alma. La palabra nacimiento es muy fuerte. Suena a un evento único, como el nacimiento de una persona. Pero él parece sugerir que es algo constante. Exacto. No es que ocurra una vez y ya está, ¿verdad? No, para nada. No es un evento histórico, es un proceso perpetuo. Él parte de una frase que le fascina. Cuando todo yacía en un profundo silencio, una palabra secreta descendió a mí desde el trono real. Para Eckhart, ese silencio es el estado ideal del alma. Y el lugar donde ocurre ese nacimiento es lo que él llama el fondo del alma, el ground. Vale, el fondo del alma. Pero, ¿es una metáfora? ¿Algo que pasa en la mente, en el intelecto? ¿O se refiere a un lugar real dentro de nosotros? Es lo más real que hay, pero no es un lugar físico, claro. Imagina que el alma tiene diferentes capas. Ujú. Las más externas son las que usamos todos los días. La memoria, el intelecto, la voluntad. Eckhart las llama las potencias. De acuerdo. Estas potencias siempre funcionan con imágenes, con ideas. Si piensas en la justicia, te viene una imagen o un concepto. Si recuerdas algo, es una imagen. Pero el fondo es una capa más profunda. Un santuario interior donde no ha entrado nunca ninguna imagen, ninguna criatura, ningún pensamiento. Un silencio absoluto. Justo. Y solo en ese silencio, dice él, puede darse la unión directa con Dios, sin el filtro de nuestras ideas sobre él. Espera un momento. A ver si lo he entendido bien. Me estás diciendo que para Eckhart, todo el esfuerzo que hacemos por visualizar a Dios, por pensar en Él como bueno o sabio, Ajá. en realidad es una distracción, que pensar en Dios, de hecho, te aleja de Él. Pues sí, Eso va en contra de casi todo lo que uno podría imaginar sobre la vida espiritual. lo pone todo patas arriba, sí. De hecho, es una de sus frases más potentes. Si alguna imagen estuviera presente, no habría una unión real. Cualquier idea que tengas de Dios, por muy elevada que sea, es solo eso, una idea, no es Dios. Es como mirar una foto de alguien en vez de estar con esa persona. Exactamente. La unión real, la felicidad total del alma, ocurre en ese espacio sin imágenes. Entiendo. Es como querer escuchar una música muy sutil y tener la radio puesta a todo volumen con otra cosa. Tienes que apagar la radio de tus pensamientos. Justo. Y él añade algo importante. Este nacimiento no es una experiencia oscura o confusa. Al contrario, cuando ocurre, una luz inmensa inunda ese fondo del alma y se desborda, ilumina a toda la persona. Ah, Por eso insiste tanto en que esto no le puede pasar a un pecador. Y su definición de pecador es muy simple, alguien que vive en la oscuridad. Y la física espiritual de Eckhart es implacable. La luz y la oscuridad no pueden ocupar el mismo espacio a la vez. Para que entre la luz, la oscuridad tiene que irse. No hay negociación. vale. Si hay que vaciar la oscuridad para que entre la luz, ¿de qué nos tenemos que vaciar exactamente? ¿De los malos pensamientos?
porque la respuesta de Eckhart sobre esto con su metáfora del templo me pareció lo más chocante de todo. Es que es demoledora. Él toma la escena de Jesús expulsando a los mercaderes del templo y la aplica al alma. ¿Sí? Y pregunta, ¿quiénes son esos mercaderes en nuestro templo interior? Y su respuesta, bueno, es una genialidad. ¿Cuál es? Los mercaderes son las personas buenas. ¿Cómo? ¿Las personas buenas? Sí, las que hacen obras virtuosas, rezan, ayunan, ayudan a los demás, pero lo hacen como un negocio. Ah, vale. Son mercaderes porque esperan algo a cambio. Le dicen a Dios implícitamente, mira qué bueno soy, ahora te toca a ti darme el cielo, o paz interior, o buena suerte. Están comerciando con sus virtudes. Exacto. Eckhart dice que eso es un error de base, porque todo lo que tenemos, incluida la capacidad de hacer el bien, ya nos ha sido dado por Dios. No puedes venderle a alguien algo que ya es suyo. Vaya. O sea que para Eckhart, la gente que va por la vida acumulando puntos de buenas obras, en realidad está perdiendo el punto principal. Totalmente. Es una idea brutal. Y luego está el detalle de las palomas, que me encanta. Es una sutileza maravillosa. A los que vendían ganado, Jesús los echa a latigazos, pero a los que vendían palomas les dice amablemente, quitad esto de aquí. Para Eckhart, estos son los que hacen el bien no por recompensa, sino por amor a Dios. Que ya es un paso. Claro, pero todavía con apego. Él usa una palabra alemana, Eigenschaft, que significa algo así como propiedad o autoapropiación. Entonces, ese Eigenschaft es como el que hace un regalo pero se queda mirando para ver la reacción. El acto no es puro. Eso es. Aunque la intención sea buena, hay una parte de ti que sigue siendo la dueña de la acción, esperando un retorno, aunque sea emocional. Exactamente esa es la idea. Y ese pequeño hilo de apego, esa necesidad de ser el autor de la acción, es lo que impide la libertad total y la unión completa. Y para cortar ese hilo, Eckhart propone el camino del no saber. El no saber. Para que Dios nazca en el templo hay que desalojar a todos los inquilinos. La memoria con sus recuerdos, el entendimiento con sus conceptos y la voluntad con sus deseos. Tienen que callarse todos. Su frase es una paradoja andante. Para conocer a Dios, a la manera de Dios, tu conocimiento debe convertirse en un puro no saber. Claro, y aquí es donde uno piensa, nos está diciendo que la ignorancia es la salvación, que hay que apagar el cerebro y dejar de pensar. Suena muy antiintelectual para un tipo que era uno de los grandes pensadores de su tiempo. Es la objeción obvia, y él lo sabía. Por eso aclara que no es un no saber que viene de la ignorancia, sino un no saber al que se llega desde el saber. Ah, vale. Es trascender el conocimiento, no anularlo. Justo. Imagínalo como si estuvieras aprendiendo a programar. Al principio sigues las instrucciones, traduces la lógica humana al lenguaje del código. Pero llega un punto en el que dejas de traducir y empiezas a pensar en el código. Entiendo. Para Eckhart, la unión con Dios es así. Dejas de pensar sobre Dios para empezar a saber desde Dios. Su sistema operativo, por así decirlo, se convierte en el tuyo. Ya no es una imitación, es la misma cosa. Exacto. La mente se queda quieta, pasiva, y en esa quietud encuentra su máxima actividad. De acuerdo. Así que el camino es vaciarse, llegar a un no saber, pero ¿qué aspecto tiene un alma que ha conseguido eso? Suena un poco pasivo, ¿no? Casi inerte, y sin embargo, Eckhart utiliza una imagen potentísima, llena de actividad, al hablar del alma como virgen y esposa. Es una de sus analogías más brillantes. Empieza con la virgen. Para él, un alma virgen es aquella que está libre de toda imagen ajena, de toda idea preconcebida. Dice que debe estar tan vacía como cuando no existía. Tan vacía como cuando no existía. No significa no haber hecho nada en la vida, sino no estar apegado a nada de lo que has hecho. Es una disponibilidad total al momento presente, al ahora, sin el lastre del pasado ni la ansiedad por el futuro. Pero si te quedas ahí, en esa virginidad, ¿no es algo estéril, un simple vacío? Suena a que no lleva a ninguna parte. Por eso mismo añade que el alma no solo debe ser virgen, sino también esposa. Claro. Si la virginidad es la capacidad de recibir a Dios en ese vacío, la condición de esposa es la capacidad de ser fecunda con Dios. Es la que da fruto. Y aquí viene el giro. Para Eckhart, la verdadera fecundidad es la gratitud. La gratitud. El alma, esposa, recibe el don de Dios y en un acto de gratitud total devuelve ese don al mundo. Vuelve a dar a luz a Dios, por así decirlo. Es un ciclo dinámico de recibir y dar que nunca se detiene.
Y esto lo conecta de nuevo con su crítica a las prácticas religiosas mecánicas. Totalmente. Él se ríe de la gente que está muy apegada a sus rutinas, a sus ayunos o a sus horas de oración. Dice que son como los matrimonios que dan fruto una vez al año. Vaya, Su libertad está atada a cumplir con un ritual. Si se han propuesto rezar una hora, no son libres para hacer otra cosa, que Dios les pida en ese momento hasta que no terminan. claro. En cambio, el alma que es virgen y esposa es completamente libre. No está atada a ningún método, a ninguna obra. Es fecunda a cada instante, en cada ahora, porque su única guía es ese impulso divino que nace en su interior. O sea que todo este camino, el silencio interior, vaciar el templo de los mercaderes, convertirse en esa virgen esposa, tiene un destino final. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? El objetivo es la unión total. Ni más ni menos. Él lo resume con una frase de San Juan. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Pero la interpreta de la forma más radical posible. ¿En qué sentido? No se trata de que un poco del amor de Dios entre en nosotros como agua en una jarra. Es mucho más bestia. ¿Así? Eckhart dice que el amor divino nos acoge en sí mismo y somos uno con él. No es que Dios entre en nosotros, sino que nosotros somos absorbidos por Dios. Exacto. Ya no estás hablando de cercanía o de una buena relación. ¿Estás hablando de identidad? Exacto, y lo lleva hasta sus últimas consecuencias, que es lo que le causó tantos problemas. Llega a decir que ser hijo de Dios no es una bonita metáfora. Significa tener el mismo ser que tiene el Hijo de Dios. Uf, Hay una frase en uno de sus sermones que es la culminación de todo esto. Dice que el fruto de esta unión es saber que Él nos hace saber y ver. Suena trabalenguas, pero es la cima de su pensamiento. A ver, desmenucémoslo, porque es denso. Saber que Él nos hace saber. Piénsalo así. Para Eckhart, en Dios, el ser y el saber son la misma cosa. Dios es su propio conocimiento. Vale. Entonces, en el momento de la unión, el acto por el cual Dios sabe se convierte en nuestro propio acto de saber. No hay dos saberes distintos. Decir eso en el siglo XIV era jugársela. Totalmente. Es una afirmación de una audacia teológica que roza, bueno, para muchos rozaba la herejía. Es como si dejáramos de ser un dispositivo que se conecta a Internet y nos convirtiéramos en la propia red. Esa es una gran analogía. No recibes información, eres la información. Esa es la idea. Y la consecuencia práctica e inmediata de esta unión total es algo que todos buscamos, el fin del sufrimiento. Eckhart termina diciendo: el niño ha nacido plenamente cuando el corazón del hombre no se aflige por nada. Tiene lógica. Su lógica es simple. El dolor, la pena, la tristeza solo existen donde hay una falta, una carencia, un defecto. Pero si estás unido a la plenitud absoluta, a la fuente de todo ser, ¿Qué te puede faltar? nada. Por lo tanto, en ese estado solo puede haber alegría. Haciendo un balance de este viaje, lo que Eckhart propone es en esencia un vaciamiento, deshacerse de todo, de las obras hechas por interés, de las ideas sobre Dios, de las imágenes mentales, dejar la casa interior vacía y en silencio para que algo nuevo pueda nacer. Eso es. Pero es crucial no olvidar la segunda parte. Ese nacimiento no es para quedarse en una especie de trance místico personal. No es un fin en sí mismo. Es el principio de algo. Es el punto de partida para una vida increíblemente fructífera, como él la llama. Una vez unida a esa fuente, el alma actúa en el mundo con una libertad y una creatividad totales, porque ya no lo hace desde su pequeño yo, con sus miedos y sus cálculos, sino como un canal directo de ese amor divino. Cerramos con una reflexión final. A Eckhart lo acusaron de herejía y algunas de sus enseñanzas fueron condenadas poco después de su muerte. A muchos les pareció que borraba la línea que separa al ser humano de Dios y eso era peligroso. Pero su obra nos deja una pregunta que sigue resonando con fuerza hoy. Si la conexión más profunda con la realidad no se encuentra en lo que acumulamos, conocimientos, logros, experiencias, buenas obras, sino al contrario, en un tipo de no saber y en un vacío interior. ¿Qué nos dice eso sobre nuestra forma de buscar sentido en un mundo que nos grita constantemente que valemos por lo que tenemos y por lo que hacemos?